La trágica historia de Marco van Basten. Muchas de las grandes estrellas del fútbol soccer a nivel mundial son bendecidos con carreras prometedoras, pero llegar a la cima y perderlo todo no siempre se trata de excesos, no siempre se relaciona con la parranda y las mujeres que te llevan a la desgracia. Algunos astros a nivel mundial solamente tuvieron muy mala suerte. Esta es la trágica historia de Marco van Basten. En 1994, en plena noche, Marco van Basten solía arrastrarse desde su cama hasta el baño. El dolor en su tobillo lesionado era tan intenso que para distraerse contaba los segundos que tardaba en recorrer la corta pero agonizante distancia. Recuerda, susurrando, nunca llego al baño antes de llegar a 120 pasos. Los umbrales de las puertas son la parte más difícil, porque mi tobillo tiene que pasar por encima sin tocarlos. Incluso el más mínimo roce me hace morderme los labios para no gritar. 2 años antes, Van Basten había ganado el Balón de Oro por tercera vez. Además, había sido nombrado mejor jugador del mundo de la FIFA. Fue muy difícil, porque pasé del nivel más alto del fútbol al nivel más bajo de infelicidad personal. Dice, fue una caída muy profunda y una época muy oscura. Van Basten jugó en el Milan como un goleador letal, contribuyó a la victoria del equipo en 2 ocasiones en la Copa de Europa y 3 títulos de la Serie A. Había alcanzado la cima del fútbol mundial en 1988 cuando, recuperándose de una lesión que le duró toda la temporada, brilló en la Eurocopa. Junto a sus compañeros del Milan, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, Van Basten marcó 5 goles para Países Bajos, incluyendo un memorable hat-trick contra Inglaterra y goles decisivos en la semifinal y la final, que dieron a los holandeses la victoria en Europa. 5 años después, su brillante carrera llegó a su fin. Tenía solo 28 años y 2 años después se había visto obligado a arrastrarse por las noches. Ese recuerdo aparece en su autobiografía y Van Basten revive ese angustioso episodio para su público en las 2 Eurocopas que disputó. Marco van Basten conoció el dulce sabor del éxito y el amargo de la derrota, si en Alemania, 1988, alzó el título y marcó el gol más bonito de toda la historia del torneo. En Suecia, 1992, se despidió para siempre de una gran competición internacional de selecciones con un fallo que acabó con la participación de los Países Bajos. Nadie olvida su tremenda volea a la Unión Soviética, que contribuyó a que su país introdujera en sus vitrinas el único gran título que ha ganado en su historia. Pero muchos desconocen que Marco van Basten, tal vez el mejor delantero centro de finales de los años 80 y principios de los 90, dio su última patada a un balón en un gran torneo de selecciones para provocar la eliminación de los Países Bajos. En Suecia, 1992, su país defendía el título y además era uno de los grandes favoritos con una selección en la que brillaban nombres como Ronald Koeman, Danny Blind, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Pasaron la fase de grupos sin sobresaltos con victorias sobre Alemania, 3-1, y Escocia, 1-0. Además de un empate ante la selección de fútbol de la Comunidad de Estados Independientes, 0-0. Van Basten no marcó ni un gol en los 3 partidos. Bergkamp con 2, Rijkaard y Witschke se encargaron de rematar a sus rivales y en semifinales ante la sorprendente Dinamarca tampoco acertó. El partido terminó 2-2, prórroga incluida, y el pase a la final se decidió desde la tanda de penaltis. En total, Van Basten acumuló 390 minutos sin ver portería. El delantero del Milan tuvo la oportunidad de resarcirse de su sequía desde la lotería de los 11 metros, pero tampoco lo consiguió. Koeman transformó el primer lanzamiento y a Van Basten le tocó el segundo. Lo lanzó a la izquierda de Peter Schmeichel, pegado al poste, no tuvo suerte. El portero de Dinamarca acertó su intención y detuvo su lanzamiento. Después Bergkamp, Rijkaard y Witschke marcaron. Sin embargo, Dinamarca no falló ni uno. Larsen, Povelsen, Elstrup, Vilfort
Dieron en la diana y el combinado escandinavo alcanzó la final que después ganaría a Alemania. Van Basten, cabizbajo, se marchó de la Eurocopa sin marcar en 4 partidos y con el sentimiento de culpabilidad de haber provocado a eliminación de los Países Bajos. Y tal vez no sabía que aquella iba a ser su última participación en un gran torneo internacional. Con problemas en sus tobillos desde 1986, acabó resintiéndose de un total de 4 operaciones quirúrgicas. Con los Países Bajos solo disputó otros 3 partidos más, un amistoso contra Italia en septiembre de 1992 y 2 de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, contra Noruega y Polonia, también ese mismo año. Pasó por quirófano otra vez en enero de 1993 y reapareció justo para disputar la final de la Copa de Europa de 1993 que el Milan perdió con el Olympique Marsella. Van Basten jugó infiltrado, fue sustituido en el minuto 86 y nunca más volvería a pisar el césped de un campo de fútbol. En 1995, con 31 años, anunció su retirada tras intentar recuperarse sin éxito. Para el recuerdo dejó instantes imborrables, marcó 311 goles en 446 partidos, pero de la Eurocopa de 1992, el último gran torneo que disputó con los Países Bajos, se fue de vacío por culpa de un golpeo errático desde el punto de penalti con el que uno de los delanteros más grandes de la historia del fútbol se despidió de las grandes competiciones de selecciones. La biografía Frágil, mi historia, recoge el terrible sufrimiento de la estrella holandesa, que tuvo que retirarse prematuramente con el tobillo destrozado, el exjugador del Ajax y el Milan, de 56 años. Jugó su último partido con 28, después de ganar 3 balones de oro, una Eurocopa y 2 Copas de Europa. Fue uno de los mejores jugadores de la historia, elegante, talentoso y demoledor en el área. Marco Van Basten se llevó 3 veces el Balón de Oro, 1988, 1989 y 1992, y ganó 6 ligas y 2 Copas de Europa con el Ajax y el Milan, entre otros éxitos. Pero su carrera no fue completa. Con 28 años jugó su último partido, el tobillo derecho torturó a un genio y la tortura empieza y acaba en esa maldita articulación que cambió todo. El avance ya es demoledor. La memoria se traslada a 1995. Justo después de la retirada, todo está oscuro. Ando a gatas por las baldosas. Tengo la imperiosa necesidad de orinar. Debo tener paciencia porque tardaré al menos 2 minutos en llegar al cuarto de baño. Nunca llego antes de haber contado hasta 120. Cada paso es un suplicio. Primero me había convertido en un futbolista profesional que ya no podía jugar, y ahora en un hombre normal y corriente que no puede caminar. Cojeo, soy un discapacitado, rememora con amargura. A veces me ayuda a pensar en Dios, estoy enfadado con Él, furioso. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta porquería? ¿Es como una lección de humildad? Finaliza una de las historias más trágicas del balompié mundial, quien lo tuvo todo y luego lo perdió por una maldita lesión.